Amén, hermanos, amén. Gloria al Señor. No nos hemos ido, aquí estamos aún unos cuantos minutos más, hermanos. Gracias por estar ahí acompañándonos. Es de verdad para nosotros de mucha bendición su compañía. Y saber de que están ahí al pendiente, hermanos, eso es tan confortante para nuestra vida. Así que, hermanos y hermanas, vamos a seguir con un tema muy hermoso, muy lindo. El domingo pasado hablamos acerca de la verdadera confianza al reunirnos. Y dijimos, hermanos, que sobre todas las medidas y las cosas que nosotros humanamente podemos hacer y podríamos hacer y brindarles a todos, por encima de todo ello está Jesucristo en medio de nosotros. Es su promesa, Él lo ha dicho. Y dijimos, hermanos, que si Jesucristo está con nosotros, está entre nosotros, está en nosotros, hermanos, ¿cómo será esa reunión? Si Él se manifiesta o si Él está dispuesto a manifestarse en donde hay dos o tres congregados en su nombre, imagínese donde hay más de tres, ¿verdad? El Señor está dispuesto a manifestarse de la misma manera y con poder en medio de su iglesia. Así que si Jesucristo está con nosotros, tenemos paz verdadera, consuelo verdadero, alimento verdadero, estabilidad, firmeza, ya que Él es el todo para su iglesia y nada podría suceder para bien en su iglesia si Jesucristo no estuviese involucrado en su iglesia. Creo que al Señor le encanta cuando nosotros venimos con un solo sentir, un mismo sentir a su presencia. Pues ese fue el tema del domingo pasado. La verdadera confianza al reunirnos es que Él está ahí presente. Ahora quiero que hablemos de otro tema muy importante también, de la misma manera que el domingo pasado, y quiero que hablemos acerca de un tema muy especial, muy lindo en esta hora. Y se trata, como estamos tratando y en nuestra mente, de regresar, ¿verdad? Bueno, ya lo tenemos planificado, ¿verdad? De regresar al templo. Perdón ahí por eh, trabarme tanto, pero como ya estamos en planificación de reabrir el templo y lo que queremos es animarle a usted a que encuentre verdaderamente la razón suficiente para que usted diga, no me quedo en casa, yo voy a la casa del Señor. No es por ninguna otra cosa que muchos podrían estar pensando ahí. No estamos interesados en ninguna otra cosa más que ir y glorificar el santo nombre del Señor. Y si nosotros buscamos primeramente el reino de los cielos, ¿sabe cuál es la promesa, verdad? Todo lo demás vendrá por añadidura, pero si todo lo demás no fuera añadido, aún usted y yo estamos llamados a buscar el reino del Señor todos los días de nuestra vida. Así que vamos a hablar de este tema muy lindo. Se trata acerca de la verdad al reunirnos. La verdad al reunirnos. El domingo pasado dijimos la verdadera confianza al reunirnos, pero ahora vamos a hablar acerca de este tema, la verdad al reunirnos, ¿verdad? Ya sea en el templo, ahora estamos predicando con miras hacia el templo, pero en realidad es que donde quiera que se unen los hijos del Señor y se reúnen los hijos del Señor, debe existir una verdad por encima de todos nuestros deseos y nuestros anhelos. Y quiero comenzar diciendo esto, queridos hermanos y hermanas. Es claro y muy evidente que el diablo tratará de una y mil maneras evitar que la iglesia de Jesucristo se reúna. No estoy exagerando. Usted mismo sabrá que no estamos exagerando al decir esto, ya que el diablo, hermanos y hermanas, no ha querido que el pueblo del Señor crezca, que usted crezca en su vida espiritual. Eso es muy claro, muy evidente, que el diablo tratará de una y mil maneras evitar que la iglesia de Jesucristo se reúna.
Lo vamos a ver de cualquier manera, pero sabe, comenzará con los padres en casa, con papá y mamá, también con los hijos. ¿Con quiénes más? Con los líderes de la iglesia. ¿Con quiénes más? Con los pastores de la iglesia. Con el grupo de alabanza, si es que su iglesia cuenta con un grupo de alabanza, y en muchas otras áreas, mediante muchas cosas, Satanás tratará de frustrar nuestra reunión. Y la razón es simple, queridos hermanos y hermanas. El diablo se opone, y no solamente se opone, sino que se levanta en contra de Dios y en contra de su pueblo. ¿Verdad? El diablo ahora astutamente se levanta en contra de Dios y en contra de su pueblo. Va a llegar el día en que el anticristo se va a oponer de forma literal, visible, hermanos, a todo lo que se llama Dios. Y eso la Biblia lo especifica. Pero sabe, uno de los problemas que causa frustración en nuestras reuniones, hermanos, de cada vez es el conflicto entre nosotros, ¿verdad? Entre nosotros los esposos, los padres, nuestros hijos, los líderes, los pastores. Hermanos, doy gloria al Señor por estas personas que cuando van a la iglesia están orando por el pastor. Estamos orando por ese siervo del Señor que va a impartir la palabra, pero es verdad que así como hay muchos orando por los siervos del Señor que van a predicar su palabra, así hay mucha gente esperando a que el siervo del Señor se equivoque para hacer leña, ¿verdad? Y hermanos, esos son dardos del enemigo que cayeron en ese corazón y después entre nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. Así que, hermanos, por esta gran verdad, al reunirnos a adorar y cantar y oír la palabra de Dios, debemos estar conscientes que no se trata de nosotros, hermanos. Eso tenemos que memorizarlo, tenemos que hacerlo real en nuestra vida. Al reunirnos en el templo, en algún otro lugar, al adorar, a cantar y al oír la palabra del Señor o a oír la palabra del Señor, debemos estar conscientes de que no se trata de nosotros, sino de Dios. El Salmo capítulo 115, versículo 1 dice, no a nosotros, lo voy a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. El versículo dice literalmente ahí, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Otra vez lo voy a leer, dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. No hay nada para nosotros, es todo para el Señor. Así que al reunirnos debemos estar conscientes y debemos tener eso en nuestra mente que no es para nosotros, para nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Dios, es para Dios, el Todopoderoso. Así que no a nosotros, sino a Él toda la gloria y toda la honra por su amor inagotable y su fidelidad. Si esto no es verdad en nuestras reuniones, habremos perdido la verdad de nuestras reuniones. Escuche bien, si esto no es verdad en nuestras reuniones, que toda la gloria es para Dios, habremos perdido la verdad al reunirnos. Así que, hermanos, quiero entrar rápidamente a lo que tenemos para hoy. Así que la verdad al reunirnos es clara, evidente y edificante cuando somos conscientes de nuestra verdadera identidad al reunirnos. Lo voy a repetir una vez más. Así que la verdad al reunirnos es clara, es evidente y es edificante para todos cuando nos reunimos conscientes de nuestra verdadera identificación o identidad, perdón, de nuestra verdadera identidad. Se dice, hermanos, que
La voz de nosotros es exactamente como la huella dactilar en su dedo pulgar o en sus dedos. Es inconfundible la voz de ustedes y mía, ¿verdad? En cualquier lugar, en cualquier área que vayamos, cada vez que usted va a hablar, la gente va a saber, la gente que le conoce va a saber quién es usted, quién está hablando, porque el tono de su voz es igual a su huella dactilar. Solo hay uno en todo el mundo. Eso es muy verdad. Entonces, para la iglesia de Jesucristo solo hay una identidad que es verdadera y que esta verdad es la que debe sobresalir en nuestras reuniones. Entre muchas otras más, una de nuestra verdadera identidad es que somos llamados el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es llamada el cuerpo de Jesucristo. Y sobre esta gran verdad nadie puede poner ni quitar absolutamente nada, hermanos y hermanas. Entonces, lo que quiero que nos enfoquemos es que la verdad al reunirnos solamente será clara, evidente, cuando todos nos reunamos en nuestra identidad verdadera. ¿Quiénes somos? Somos el cuerpo de Jesucristo. Somos el cuerpo de Jesucristo. Somos llamados el cuerpo de Jesucristo. Piense un momento en esto. Yo soy el cuerpo de Jesucristo. No sé cuántos pueden decir en su casa, ahí donde quiera que estén ustedes, yo soy el cuerpo de Jesucristo. Soy un miembro del cuerpo de Jesucristo, pero yo soy el cuerpo de Jesucristo. Y creo que eso lo vimos ampliamente en la lectura de la palabra del Señor. Son muchos miembros, pero en verdad solamente es un solo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Así que piensen en esto un momento. Yo soy el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué se supone que debo hacer como cuerpo de Jesucristo? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta en su casa? Yo soy el cuerpo de Jesucristo, pero ¿qué se supone que yo debo hacer como cuerpo de Jesucristo? Quizás alguien se ha hecho esta pregunta y no le ha encontrado respuestas. La verdad que hay muchas respuestas a esta pregunta y yo voy a contestar una de esas muchas respuestas que hay, ¿verdad? Voy a dar una de esas muchas respuestas que hay. Si yo soy el cuerpo de Jesucristo, esa es una verdad bíblica, hermanos. Esto no lo ha inventado nadie. Esto es una verdad bíblica. Somos el cuerpo de Jesucristo, pero ¿qué se supone que debo hacer como cuerpo de Jesucristo? Bueno, le explico. Para que entendamos, vamos a agarrar el ejemplo de Jesucristo. Para que Jesús pudiera ofrecerse en holocausto sacrificial por nuestros pecados, necesitó de un cuerpo físico. O sea, necesitó ser alguien, no era algo. Él era alguien. Y en realidad, hermanos, Jesús es alguien, Jesús es real hasta nuestros días y hasta la eternidad. Él es alguien, Él fue alguien, Él es alguien y lo será. Jesús es real y es real hasta por toda la eternidad. Él no era un pensamiento, ¿verdad? Él no era un pensamiento, tampoco una ilusión. Por eso Juan en su primera carta, el capítulo 1, el versículo 1 en adelante, Juan en su primera carta, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice él una frase, palparon nuestras manos. O sea, en otras palabras, ¿qué pasó ahí? Lo pudimos tocar, lo sentimos. El mismo Juan, ¿acaso no se recostó en el pecho de Jesús y descansó ahí? Encontró paz en el pecho de Jesús. Dice Juan, lo palparon nuestras manos, lo pudimos tocar.
Era alguien, dice Juan cuando da su testimonio. Él era alguien, porque no solo lo tocamos, sino que también le oímos hablar con nuestros oídos, ¿verdad? Valga la redundancia, le oímos hablar y también le vimos, le miramos, lo vimos caminar, lo vimos ir y venir, lo vimos en aquella noche, dice Juan, en aquella tempestad en el mar. Jesús estaba sobre el mar. Entonces, Jesús es alguien, no es algo, es real. Él seguirá siendo Jesús por toda la eternidad. Juan dijo, le tocamos, le oímos y le vimos. Y en Hebreos, el capítulo 10, versículo 5, dice que se le preparó cuerpo. Así nosotros, para poder ofrecernos en sacrificio, como Jesucristo se ofreció en sacrificio, así nosotros, como Jesús, debemos también entregarnos al Señor en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Pero escúcheme bien esto, para poder ser eso, para poder entregarnos, necesitamos también ser alguien. Y qué mejor que ser el cuerpo de Jesucristo. Así como Jesucristo, ahora sí lo voy a reducir y lo voy a resumir un poco. Así como Jesucristo, para que se ofreciese en holocausto sacrificial por nuestros pecados, necesitó ser alguien, tomar un cuerpo físico. Así nosotros, para ofrecernos en sacrificio, necesitamos ser alguien, no algo, sino alguien. Y qué mejor que ser el cuerpo de Jesucristo para ofrecernos en sacrificio. Así que, cuando usted, la próxima vez que usted se pregunte, ¿qué se supone que debo hacer como cuerpo de Jesucristo? Pues la respuesta a esa pregunta es, primero, ofrecerme en sacrificio a Dios. Como cuerpo de sacrificio, usted, como cuerpo verdaderamente de Jesucristo, usted primero y yo, lo que necesitamos hacer en nuestra vida, cada vez que nos reunimos, es venir conscientes de que soy alguien y que soy un sacrificio y que debo sacrificarme todas las veces que vengo a la presencia del Señor. Debemos sacrificarnos a Dios, sacrificarse todos los días en la presencia de Dios, quemarnos en la presencia de Dios, derretirnos en la presencia de Dios. Pablo dijo, si es necesario como libación, como líquido, tengo que derramarme en la presencia de Dios. Me voy a derramar, me voy a sacrificar. Así que, hermano y hermana, la próxima vez que usted y yo nos reunamos y nos encontramos en el templo, la verdad al reunirnos es esto. Somos el templo, somos cuerpo de Jesucristo, pero a la misma vez, hermanos, con eso en mente, ¿qué he venido a hacer aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? ¿Cuál es el motivo, la razón? Bueno, como cuerpo de Jesucristo, nosotros debemos sacrificarnos, debemos ofrecernos en sacrificio a Dios. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y como tal, podemos sacrificarnos delante de la presencia del Señor. Y así ser de olor grato, olor fragante, olor aceptable a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, pero mire, escuche bien esto, no para nosotros mismos, sino para Dios. Así como David decía, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre corresponde toda la gloria. Así que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, no para nosotros mismos, sino para Dios, para ofrecerlo a Dios. Como cuerpo de Jesucristo, ¿cómo se supone que debo lucir? ¿Cómo debo mirarme? ¿Qué impresión debo transmitir a la hora de reunirme con mis hermanos y mis hermanas en el templo? ¿Cómo debo lucir?
¿Cómo debo mirarme? ¿Qué impresión transmito en una reunión del cuerpo de Jesucristo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta como cuerpo de Jesucristo? ¿Cómo debo lucir? ¿Cómo se supone que debo lucir? ¿Cómo se supone que debo mirarme y qué impresión debo transmitir a mis hermanos, a mis hermanas? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Pues mire, cuando Jesús anduvo en esta tierra, en su cuerpo físico, Él demostró el amor de Dios clara, tangible y valientemente por donde quiera que iba, en cada lugar que Él estaba y a cualquier hora del día y con quien fuera. Él demostró, aún sin que Él hablara, hermanos y hermanas, Él en su rostro, en su semblante, en su personalidad, Él demostraba el amor verdadero de Dios. Era tangible, era tan evidente, pero tan valientemente. En todo lugar en donde fue, Él demostró el amor de Dios. Con cualquier persona que se relacionó y se acercó, Él demostró el amor genuino de Dios. A toda hora de la noche o del día, de la tarde, de la mañana, Él demostró el amor de Dios, ¿verdad? En todo lugar, en todo camino, a donde quiera que Él iba, Él demostró el amor de Dios. Y era una manera tan clara, tangible y valientemente al demostrar el amor de Dios. En cualquier lugar, a cualquier hora y con quien fuera. Lo hizo hasta la muerte. Lo hizo después de su resurrección y antes de su ascensión al cielo. Él en todo momento, en toda hora, Él demostró claramente, tangiblemente y valientemente el amor verdadero de Dios. Así que si usted se ha preguntado, ¿qué otra cosa debo hacer aparte de sacrificarme como cuerpo de Jesucristo en la presencia misma de Dios? Pues debemos demostrar el amor de Dios. ¿Será que cuando nosotros nos encontramos en nuestra reunión en el templo, es tangible el amor de Dios en nuestra vida? ¿Se puede ver claramente el amor de Dios reflejado en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros gestos? ¿O es realmente otra cosa, hermanos? Así que Jesucristo demostró el amor del Señor valientemente, lo hizo hasta el momento de su muerte en la cruz del Calvario. Lo hizo después de su resurrección y antes de su ascensión. Ahora, Él continúa su obra a través de quienes Él ha redimido. Pregunto en esta hora, ¿cuántos redimidos están ahí en su casa? Escuchando la palabra del Señor, escuchando en esta hora. ¿Cuántos redimidos hay? Y si usted puede decir amén a eso. Yo soy un redimido del Señor. Yo soy un hijo lavado, comprado con la sangre de Jesucristo y Él me redimió. ¿Cuántos redimidos pueden decir eso? Pues mire, hermano y hermana, si usted ha dicho amén a eso, pues nosotros, como el cuerpo de Jesucristo, debemos mostrar el amor de Dios claramente, tangiblemente y valientemente en nuestras reuniones. En el templo, en el camino y en donde quiera que usted se pueda encontrar con otro hijo del Señor o con una persona particular que no conoce de Jesucristo, nuestro deber es demostrar el amor del Dios. Y es ahí donde fallamos muchos de nosotros. Es ahí donde está el problema muchos de nosotros, porque en lugar de reflejar el amor de Dios, preferimos mostrarnos nosotros primero. En lugar de hablar primero de Dios, preferimos hablar de nosotros primero, ¿verdad? Pero hermanos y hermanas, Jesucristo demostró el amor de Dios y eso es exactamente lo que nosotros debemos mostrar, el amor de Dios a la hora de reunirnos. Nuestra reunión será verdadera cuando nos reunimos en nuestra verdadera identidad, cuerpos de Cristo. Y cuando como cuerpo de Cristo venimos, nos ofrecemos en sacrificio a Dios, ya no por nuestros pecados, ¿verdad? Ya no por nuestros pecados, sino como una ofrenda delante del Señor, agradable, vivo y santo, dice ahí la palabra del Señor.
Y en primera de Juan, el capítulo 2, versículo 6, la Biblia nos dice, Juan mismo, el que dijo, yo toqué al Señor, yo lo escuché, yo lo vi, era real, Él es real. Entonces Él dice así, que todos los que andamos en Jesucristo, o los que decimos andar con Jesucristo, y los que decimos ser de Jesucristo, debemos andar como Él anduvo, comportarnos como Él realmente se comportó. ¿Por qué, hermanos? Porque somos el cuerpo visible de Jesucristo. Debemos ofrecernos en sacrificio, debemos demostrar el amor genuino de Dios como cuerpo de Jesucristo. Así que, al ser el cuerpo de Jesucristo, debemos demostrar el amor de Dios. Pero por otro lado, mis queridos hermanos, cuando Jesús tomó el cuerpo físico, se despojó voluntariamente de su realeza para poder salvarnos por su sangre preciosa. Dice ahí en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 7, ¿verdad? Que Él se despojó a sí mismo. Jesucristo se despojó voluntariamente de su realeza para poder salvarnos por medio de su sangre. Porque dije al principio, Él no era un pensamiento, no era una ilusión. Él era real, Él era alguien. Así que Él derramó su sangre. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón, ¿verdad? No hay redención, no hay perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. Pero dice ahí que Él se despojó de su realeza para venir a redimirnos con su sangre preciosa. Pero a nosotros, su cuerpo, como cuerpo de Jesucristo, se nos pide vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, según Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Pero para poder vestirnos del nuevo hombre, se nos pide y se nos dice que primero debemos despojarnos. Miren, Jesús se despojó de su realeza para venir y rescatarnos. Pero a nosotros se nos pide despojarnos de nuestro viejo hombre, de todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Se nos pide despojarnos del viejo hombre para poder agradar a Dios. Así que Jesús se despoja voluntariamente de su realeza. Pero a nosotros, el cuerpo de Cristo, se nos pide y se nos exige despojarnos del viejo hombre para poder vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en su justicia y en su santidad. Se nos pide por otro lado también, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 12, se nos pide vestirnos de humildad, vestirnos de benignidad, entrañable misericordia, mansedumbre y paciencia, ¿verdad? Paciencia. Eso lo dice ahí en Colosenses 3:12. Se nos pide vestirnos del nuevo hombre, despojarnos del viejo hombre con todas las cosas que no agradan a Dios, vestirnos de amor, de humildad, de benignidad, de entrañable misericordia, de mansedumbre, de paciencia. Y estos solamente son algunos, hermanos, que se nos pide. Hay mucho más, la lista es más larga, pero lo más importante es vestirnos de santidad. A la hora de reunirnos, la santidad del Señor, y no es para aparentar, ni para simular, ni para creernos los mejores, sino que para agradar a Dios y para que nuestra reunión sea verdaderamente, la santidad, hermanos, no debe faltar en nuestras reuniones. Y, hermanos, es que no solamente es por nuestras reuniones, es que usted y yo somos el cuerpo de Jesucristo. Entonces, hermanos, hermanas, lo más importante es vestirnos de la santidad. Claro que es importante el amor, ¿verdad que sí? Es importante la mansedumbre, es importante la humildad. Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad?
Y Pablo, hablando acerca del amor, él dijo, el amor es el que al final va a permanecer para siempre. Así que la humildad, la mansedumbre y el amor son cosas tremendamente importantes en el cuerpo de Jesucristo. Pero, ¿sabe qué, hermanos? La santidad es muy importante también, porque claro, muchos pueden amar. Muchos pueden ser humildes, muchos pueden ser benignos, muchos pueden tener paciencia y aún así carecer de santidad en sus vidas. ¿Se puede? Sí se puede. Sí, hay muchas personas que no conocen a Jesucristo y son tan pacientes, son tan humildes, son tan mansas, son personas tan nobles, con un corazón noble, pero sin embargo carecen de la santidad, porque la santidad, hermanos y hermanas, solamente se puede obtener cuando Jesucristo viene a nuestra vida y la palabra misma del Señor transforma nuestro corazón. Así que, hermanos y hermanas, la santidad es muy importante, porque sin santidad, como dije hace un momento, nadie verá al Señor. La santidad es un claro indicativo que nos estamos vistiendo del nuevo hombre. Amén. La santidad es un claro indicativo que nos estamos vistiendo del nuevo hombre, porque nuestro nuevo hombre es creado en justicia y santidad de la verdad. Lo dice ahí Efesios el capítulo 4 de los versículos 22 al 24. Lo voy a leer en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Este mismo versículo dice así, literalmente: pónganse, escuchen bien esto, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Eso es lo que la Biblia está diciendo ahí. Dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. La Nueva Traducción Viviente es como que lo arrima un poco más y nos lo da a entender de una manera más comprensible cuando dice que debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer una vez más y dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Quién es verdaderamente justo y santo? Es Dios. Así que si nosotros nos vestimos con el nuevo hombre que Él ha creado a su semejanza, verdaderamente estaremos vistiéndonos de santidad, ¿verdad? De santidad. Y en Romanos el capítulo 13, el versículo 14, Pablo dice a la iglesia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Miren, note bien eso, ese versículo dice, Pablo dice a la iglesia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Eso está ahí en Romanos capítulo 13, versículo 14, si usted lo quiere ir a buscar. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué es el contraste de vestirse con Jesucristo y no vestirse de los deseos de la carne? O sea, desechar todo eso, no desear y no proveáis, dice ahí Pablo, para los deseos de la carne. ¿Por qué, hermanos? Porque también en Romanos, el capítulo 8, si no estoy mal en recordar los versículos 7 y 8, también dice que la carne, todos los designios de la carne es enemistad con Dios. No hay compatibilidad. Ahí mismo dice que la carne o los deseos de la carne no pueden sujetarse a Dios. Así que, hermanos y hermanas, la santidad es un tema muy importante y muy necesario para la iglesia cuando se reúne. Amén. Cuando se reúne. Ahí dice Pablo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y en Romanos el capítulo 12, versículo 1, en cuanto al sacrificio que debemos ofrecer al Señor, aparece la palabra santo,
un sacrificio vivo, santo y agradable. Pero la palabra ahí, santo, es lo que realmente define la aceptación de nuestro sacrificio delante del Señor. Santo, si es santo, será un sacrificio vivo, será un sacrificio agradable, un olor grato delante de la presencia del Señor. Y es que, hermanos y hermanas, si vamos a hacer el cuerpo de Cristo en la tierra, la santidad no es una opción. Si nosotros vamos a hacer el cuerpo de Jesucristo en la tierra, la santidad no es una opción. No es algo que podemos llevar solo en nuestras reuniones en el templo, en otra casa, cuando solo hay cristianos, y a nuestros trabajos no. La santidad no es una opción. Es una realidad y es parte fundamental de nuestra verdadera identidad en Cristo como su cuerpo. Escuche bien esto, la santidad no se basa en hacer, sino en ser santo, porque Dios es santo. Por esa razón, si muchos hermanos creen que la santidad tiene que ver o se basa con hacer, hermanos, por esa razón muchas veces van al templo y hacen todo lo que es santo, pero van a su trabajo y hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos creen que la santidad se trata de hacer. No, hermanos, la santidad es un asunto de ser. Y la Biblia, la palabra del Señor, dice que debemos ser santos porque Dios es santo y Él nos lo pide. No se confunda, hermano y hermana. La santidad no es algo que no se trata de hacer, no se basa en hacer. Se trata o se basa en ser santo porque Dios es santo. Así como cuerpo de Cristo, así que como cuerpo de Cristo debemos procurar conducirnos en santidad. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 en adelante, ahí la Biblia nos dice una frase muy importante, que seamos santos en toda vuestra manera. ¿De qué dice? De vivir, al conducirnos. Si esto es real al reunirnos, nuestra reunión será verdadera. Y el impacto verdadero, hermanos, no solo será a nivel personal, sino a nivel congregacional. Cuando nosotros nos reunimos verdaderamente en nuestra identidad verdadera como cuerpos de Jesucristo, la santidad no es una opción porque Jesucristo es santo, fue tentado en todo, pero dice sin pecado. Así que nosotros los hijos del Señor podemos ser tentados, pero no ceder a la tentación como Jesucristo nunca cedió a la tentación. Y no es en nuestras fuerzas, sino en las de Él que podemos vencer la tentación. Así que, hermanos y hermanas, si esto es real al reunirnos, nuestra reunión será verdadera y el impacto será verdadero. Y no solamente nos impactará a nosotros personalmente, sino que el impacto será congregacionalmente. A todos, hermanos, nos edificaremos unos y a otros. Así que quiero terminar con este versículo de la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice, no mintáis, el versículo 9. Voy a leer del versículo 9 hasta el versículo 11. Esta es otra versión, no es la Reina Valera 1960, es otra versión, pero escuche lo que dice. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre. ¿Cuántos han desechado al viejo hombre? ¿Cuántos han desechado al viejo hombre o aún siguen conviviendo con él? Dice Pablo ahí, no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Quién lo creó? Dios, quien es justo y es santo. Y el versículo 11 dice,
una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Hermanos y hermanas, al reunirnos en nuestra verdadera identidad, como les dije, no solo estamos despojándonos del viejo hombre, sino que también estamos derribando y despojándonos de todos los conceptos que pueden dividir a una iglesia, que pueden dividirnos entre hermanos, las costumbres, ¿qué más? Las nacionalidades, ¿qué más? El lenguaje, la clase social, ¿qué más? Ahí usted enumérelo, pero sabe que cuando nosotros nos reunimos verdaderamente en nuestra identidad verdadera, todos los conceptos se vienen abajo. Por eso dice ahí la Biblia, el versículo 11, una renovación en el cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Hermanos y hermanas, al reunirnos como cuerpo de Jesucristo, los muros de separación se caen, los conceptos se caen. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí uniéndolo a usted y a mí, y esa unidad es verdadera. Así que, hermanos y hermanas, la verdad al reunirnos se basa en reunirnos en nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos? El cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo debemos ofrecernos a Dios en sacrificio. Debemos demostrar el amor verdadero del Señor, así como de Dios, así como Cristo lo demostró. Pero también debemos reunirnos en santidad. Procurar, hermanos y hermanas, reunirnos en santidad. Porque podríamos estar haciendo absolutamente todo sin santidad. Y esto es el peligro de muchas iglesias y congregaciones. Y por esa razón hay muchas iglesias que han perdido su rumbo. Que han perdido su rumbo. Leí en un país que no voy a mencionar, pero que en el afán de protestar, convirtieron una iglesia en un bar, un templo, podemos decir un templo de reunión para los cristianos en un bar. Y eso no es todo. Hay muchas otras cosas más escalofriantes y espantosas que se están viendo en este tiempo. Pero hermanos, sigamos fielmente la palabra del Señor, aun cuando nos reunimos. Vamos a orar al Señor. Padre, que tu nombre sea exaltado, Señor, por sobre todo. Y que tu palabra, el Espíritu Santo lo tome y lo lleve de la manera más clara que mis hermanos y mis hermanas lo puedan entender. Quizás yo en el intento de explicar me he equivocado. Quizás yo en el intento de, Señor, dar el mensaje lo más claro posible, me haya podido equivocar. Pero el Espíritu Santo sabe la intención de mi corazón y sabe cuál es el anhelo de mi corazón. Que mis hermanos, que mis hermanas entendamos de una vez por todas que debemos reunirnos como verdaderos hijos tuyos, como cuerpo verdadero tuyo. Y como tal debemos ser, bendito Dios de la gloria, ese cuerpo genuino. Actuar genuinamente en santidad. Te alabo, mi Dios amado, por esta hora. Bendice tu palabra en los corazones de mis hermanos y mis hermanas. Y que la próxima vez que podamos estar juntos, que no sea pensando en mí, sino en honor a tu bendito nombre, porque soy tu cuerpo y como tal me corresponde agradarte a ti. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, nuestro buen Salvador, y en el poder de tu Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Nos resta ahora despedirnos, siempre mandándole un saludo a todos y por supuesto, hermanos,
Mi número de teléfono está ahí por cualquier pregunta, cualquier inquietud o nos quiere llamar para saludarnos, llámenos. Ahí está mi número de teléfono en la página oficial de la iglesia. Vamos a estar platicando y quizás respondiendo preguntas también si es necesario. Muchísimas gracias a todos los que compartieron el video y los que permanecieron hasta este momento. Dios les bendiga grandemente, que la paz del Señor esté reinando en sus corazones, en sus hogares, en la comunión del Espíritu Santo también. Bendiciones y hasta pronto, queridos hermanos y hermanas.